Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra reflexión, meditación, explicación de la fe católica y estamos tratando la virtud de la fe. La fe es el más grande don que Dios nos ha hecho. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible poder acercarse a Dios. Nuestro Señor, al subir al cielo, dijo a los apóstoles y a todas las generaciones siguientes de sus sucesores: vayan en todo el mundo y prediquen el Evangelio a todos los pueblos, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que cree y se hace bautizar se salva, el que no cree se condena. Vemos esto en San Mateo 20, 19, 20 y San Marcos 16, 16. En el Catecismo Mayor de la Iglesia Católica, publicado por el Papa San Pío X, pregunta 864, dice: la fe es una virtud sobrenatural, infundida por Dios en nuestra alma, en el momento del bautismo, por ejemplo, y por la cual, apoyados en la autoridad del mismo Dios, creemos que es verdad cuanto Él ha revelado y por medio de la Iglesia nos propone para creerlo. Entonces la Iglesia es la única autoridad en este mundo, la Iglesia Católica, que debe enseñarnos la fe, lo que debemos creer, y no cualquier pobrecito que fundó su secta, que viene a predicarnos Biblia manipulada, falsificada, que ya no es palabra de Dios. Ahora, por desgracia, como dijo San Pablo, es necesario que haya herejías, y hay herejías. La herejía es la corrupción de la fe, la negación de la fe, el rechazo de la fe. Y la charla de hoy se basa en la pregunta siguiente: ¿cuál es la consecuencia de negar un dogma, una verdad de fe revelado por Dios y enseñado por la Iglesia? Me apoyo esta vez en el Catecismo Católico de la Crisis en la Iglesia del Padre Matías Gaudron, Matías con M-A-T-T-H-I-A-S, Gaudron, G de gato, A-U-D-R-O-N. Es un catecismo maravilloso hecho por un padre alemán, de estos buenos. Todavía, gracias a Dios, hay algo bueno en Alemania, bien, que nos da una explicación de lo que pasa actualmente en el mundo, en la Iglesia. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de negar un dogma de fe? Quien niega, aunque sea un solo dogma, una sola verdad de la fe, ha perdido la fe, porque no acepta la revelación de Dios, sino que se convierte a sí mismo en juez de lo que hay que creer o hay que rechazar. Entonces, el que rechaza un dogma de la fe, un punto del credo, por ejemplo, bien, ya perdió la fe. La fe es como un balón. Un balón tiene, supongamos, 10 pedazos de tela cosidos, y bien, si usted quita un pedazo, ya no hay balón. Lo mismo. Otra pregunta: ¿no se puede negar un dogma y creer en otros y conservar así al menos parcialmente la fe? Como hemos visto antes, la fe no reposa sobre nuestro juicio personal, sino sobre la autoridad de Dios, que se revela y que no puede ni engañarse ni engañarnos, porque Dios es la verdad por esencia. Por eso es obligatorio aceptar todo lo que Dios ha revelado y no solo lo que nos gusta. Quien rechaza aceptarlo todo, quien selecciona dentro del depósito de la revelación, le impone a Dios un límite, porque reserva la última palabra a su propio juicio. Actuando así, ya no hay fe sobrenatural, sino solamente una fe humana, por numerosos que sean los puntos donde se esté todavía de acuerdo con la fe sobrenatural. Es una persona, por ejemplo, que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios encarnado, pero que rechaza, por ejemplo, la Virgen María, que rechaza la confesión de los pecados, porque Jesús dijo: reciben el Espíritu Santo a quien perdonan los pecados quedan perdonados, San Juan 20, 23. Y bien, esta persona ya no tiene la fe divina y católica. Entonces no se puede rechazar ningún dogma, ninguna verdad revelada por Dios y enseñada por la Iglesia. Cristo dijo a los apóstoles y a sus sucesores: quien ustedes escucha, me escucha; quien ustedes me rechaza, me rechaza. Ahora, cuando la Iglesia dice esto es el depósito de la fe, bien, nosotros no tenemos que seleccionar. Podemos citar la enseñanza de los papas sobre este punto.
sí, el Papa Pío IX, al definir el dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, en 1854 dijo: por lo cual, si alguno, lo que Dios no permita, pretendiese en su corazón sentir de modo distinto a como nos ha sido definido, sepa y tenga por cierto que está condenado por su propio juicio, que ha sufrido naufragio en la fe y se ha apartado de la unidad de la Iglesia. Entonces, el que rechaza un dogma de fe, de la fe promulgada ex cátedra, con toda la autoridad apostólica, bien, ya no tiene fe. Claro, no todo lo que dice, hace o escribe el Papa es dogma de fe. Esto no es la fe católica tampoco. La Iglesia, por ejemplo, dice, cuando definió que el Papa es infalible, bien, no dijo todo y siempre y en cualquier cosa. Esto no es católico. La Iglesia definió esto en el Concilio Vaticano I. No fue prometido a los sucesores de Pedro el Espíritu Santo para que por revelación suya manifestaran una nueva doctrina, sino para que con su asistencia santamente custodiaran y fielmente expusieran la revelación transmitida por los apóstoles, o sea, el depósito de la fe. Esto fue definido dogmáticamente en la Constitución Dogmática Pastor Eternus del Concilio Vaticano I, 1870, y esto está en el libro llamado Magisterio de la Iglesia del padre Denzinger Schönmester, número 3070. Entonces es algo muy, muy importante. Y el Papa es infalible, sí, pero hay condiciones muy estrictas y no es cualquier cosa que haga. Hoy hay una crisis, por desgracia, en esta materia. Bien, yo digo a la gente, cuidado, no dejar la Iglesia Católica, aunque haya problemas. La Iglesia no es el Papa solamente, no son los obispos, no son los sacerdotes. Esto pasará, como tuvimos tiempos de crisis pasados, en los siglos pasados a veces también hubo problemas. Guardarse en la fe católica y punto, y rezar por las autoridades para que Dios los ayude. ¿Qué dice el Papa León XIII? Y bien, el Papa León XIII, hablando de la fe, dice: quien en un solo punto rehúsa su asentimiento a las verdades divinamente reveladas, realmente abdica de toda la fe, pues rehúsa someterse a Dios en cuanto a que es la soberana verdad y el propio motivo de la fe. Entonces esto también es muy importante, lo dice el Papa León XIII en su encíclica Satis Cognitum del 29 de junio de 1896. Es importante. El que rechaza un solo dogma de la fe, por ejemplo, el que no cree que la Eucaristía, la hostia consagrada, es cuerpo, sangre, alma divina de Cristo, bien, ya perdió la fe, no es católico. No es católico. Y el Papa cita a Santo Agustín, quien decía de los herejes: están de acuerdo conmigo en muchas cosas y no lo están en unas pocas, pero justo por esas pocas cosas en las que no están de acuerdo conmigo, los numerosos puntos de acuerdo no les sirven de nada. Esto decía Santo Agustín en su comentario sobre el Salmo 54, número 19. Así pues, en materia de fe, ¿es todo o nada? Y bien, así es. En materia de fe uno cree todo o nada. O al menos creer implícitamente. La abuela no conoce todos los puntos de la fe, pero cree todo lo que enseña la Iglesia y tiene la fe. No se puede ser católico al 70 o al 99%, no se puede. O se acepta toda la revelación o no se la acepta, en cuyo caso uno no tiene sino una fe humana que se ha fabricado él mismo. El hecho de escoger algunas verdades entre el conjunto de las verdades de la fe es lo que se denomina herejía, en griego, elección. Uno hace una elección, uno escoge lo que quiere. Y bien, los protestantes, por desgracia, los que eran católicos antes, ahora protestantes, perdieron la fe divina y católica. Tienen tesoro divino, lo reemplazaron por uno humano.
el que rechaza un punto de la fe perdió la fe. Y por eso el más grande peligro para una familia o un pueblo es perder la fe divina y católica. Y los sacerdotes que dicen todo es igual, no hay problema, están totalmente equivocados. Están totalmente equivocados. Eso lo debemos al ingenuo, irresponsable ecumenismo actual que empezó con Juan 23 por la gracia. Él quería unir y dividió, quizás más de 100 millones de hispanoamericanos ya son protestantes. Yo pienso que más. Qué desgracia, ¿no? Querían unificar a los cristianos dialogando y causaron más bien la dispersión de los católicos. Entonces no se puede ser católico a 70 o 90%. O no es. Es decir, se acepta todas las verdades de la fe o no se acepta. ¿Qué pensar de ese eslogan tan extendido de que en las relaciones con los cristianos separados debemos mirar más lo que nos une que los que nos separan? Esto es muy corriente en unos lugares. Debemos ver lo que más nos une que lo que nos separa. Y bien, cuando se trata de la fe es absolutamente falso y contrario a la enseñanza tradicional de la Iglesia decir que hay que mirar lo que no nos es común más que lo que nos separa. Se da así la impresión de que las diferencias serían sobre detalles sin importancia cuando se trata en realidad de la plenitud de la verdad revelada. Entonces decir, miremos lo que nos une y dejemos lo demás, bien, es totalmente falso esto. Esto contradice la fe de todos los santos, todos los papas, todos los siglos, todos los concilios dogmáticos. Bien, los que esto dicen, sean quien fueran, bien, están totalmente equivocados. Están llevando a la iglesia a la ruina y son injustos con la iglesia, injustos con los católicos porque devalorizan su fe, e injustos que los no católicos, los demás. También los protestantes, los ortodoxos, tienen derecho a ser hijos de la Santa Iglesia Católica que Cristo fundó y no ser hijos de Lutero, aunque pretenden no seguir Lutero, pero siguen Lutero de todo modo. Bien, otra pregunta muy, muy interesante. ¿No es la fe ante todo un sentimiento? Bien, no. Uno de los errores del modernismo condenado por el Papa San Pío X en 1907 en la encíclica Pascendi, es decir, que la fe es un sentimiento que surge del subconsciente y expresa la necesidad de lo divino, eso es falso. La fe no es un sentimiento, la fe es un conjunto de verdades reveladas por Dios y que nuestra alma recibe y acepta. Claro, Dios nos da la fe en el sentido que el momento del bautismo junto con la gracia, la santidad, bien nos da fe, esperanza, caridad. Por eso es importante alimentar esta fe recibida ya en el bautismo. Es muy importante. La fe no es un sentimiento. Yo creo lo que yo me gusta, no, Señor. En realidad, el acto de fe no es un sentimiento, sino la aceptación consciente y voluntaria de la revelación divina, tal como se la presentan al hombre la Sagrada Escritura y la tradición apostólica. Entonces, por ejemplo, un musulmán, un budista, un no cristiano, uno le explica qué es la fe cristiana, y bien se habla de Dios, que Dios existe. Esto podemos saberlo por la filosofía. Una computadora, alguien la hizo, un celular, alguien lo fabricó, un carro, alguien lo fabricó, este mundo, alguien lo fabricó. Bien, hay un ser, no hay de otra, un ser superior que llamamos Dios. Y después hay una revelación, ahí también tenemos que explicar la revelación divina con las pruebas, los milagros, las profecías realizadas, la persona de Jesucristo, Dios encarnado. Los evangelios son libros históricos comprobados, por lo tanto, esto prepara y después con la ayuda de Dios da su asentimiento y el bautizarse recibe la virtud de la fe con la gracia y la caridad. Entonces hay una herejía muy, muy peligrosa, tachada de cloaca de todas las herejías por el Papa San Pío X, bien, que se llama el modernismo. El modernismo dice que la fe es un sentimiento. Y hoy los católicos imitan a los protestantes, aplauso, grito, guitarra, me siento bien, o se olvidan que el Satanás puede manifestarse bajo forma de ángel de luz para actuar sobre sus nervios y sentirse muy bien. Segunda Corintios 11, 13, 14.
¿Qué es la revelación para los modernistas? Bien, para los modernistas, la revelación se produce cuando el sentimiento religioso pasa de la esfera del subconsciente a la de la conciencia. La fe no sería entonces sino algo sentimental subjetivo. La revelación no sería algo venido desde fuera, de lo alto, sino que surgiría del interior del hombre. Bien, eso es totalmente falso. La revelación son verdades reveladas por Dios mismo y enseñadas por la Iglesia. El protestantismo está muy en esto, todo es subjetivo. Yo pienso, yo siento, no me interesa lo que sientes. La fe se comunica. Por eso es importante de rezar el credo cada día. Rezar el credo es un acto de fe grande. ¿Cuál es entonces para los modernistas el papel de Cristo en la revelación? Y bien, esa gente que destruye la iglesia actualmente, no todos, gracias a Dios, todavía hay auténticos católicos, pero también hay muchos falsos empapados de esas doctrinas, que están en universidades, en seminarios. Ese es el problema. Entonces, ¿cuál es para los modernistas el papel de Cristo en la revelación? Para los modernistas, en el origen del cristianismo está la experiencia religiosa de Jesucristo, cuya divinidad queda inmediatamente aparcada, de hecho. Él compartió sus experiencias con otros que a su vez las vivieron, las transmitieron. Eso es falso. Esta es una fe inventada por esta gente, ciencia ficción. La iglesia nace, según esta gente, de esa necesidad de los fieles de transmitir a los demás sus experiencias religiosas y formar una comunidad. Por tanto, la iglesia no es una institución divina, dicen estos blasfemos, es solamente, como los sacramentos, el papado, los dogmas, el resultado de las necesidades religiosas de los creyentes. Esto es falso, totalmente falso lo que dicen esta gente. Y por desgracia, sí tienen grande influencia todavía en la iglesia. Nos ha intoxicado, de hecho, nos han intoxicado. Toda esta decadencia católica viene de esta gente que falsificó la teología católica aprovechando del Concilio Vaticano II. Lo que tiene de bueno el concilio lo dejan de lado y lo que tiene de ambiguo y que favorece la decadencia lo proclaman como si fuera dogma de fe. Esto no vale, no es justo. No es verdad que el hombre tenga naturalmente un sentimiento religioso. Es otra pregunta. Debe distinguirse cuidadosamente entre el sentimiento religioso natural y la fe sobrenatural del católico. Ciertamente existe el hombre, el corazón humano, una necesidad de Dios, pero que se queda en un sentimiento muy oscuro si Dios no interviene para revelarse al hombre. Si el hombre fue creado por Dios y para Dios, pero no, debido al pecado original y su condición natural no llega. Entonces Dios viene a ayudarlo, Dios se revela, Dios interviene. Hay la revelación primitiva, que Adán y Eva, que después quedó algo en todos los pueblos, todas las regiones, después revelación a los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, los profetas, y finalmente el cumbre de la revelación es Jesucristo, la cual revelación se termina con la muerte de San Juan. Y todos los demás que después fundaron religiones musulmanas, mormones, testigos de Jehová, etc., son invenciones humanas, por desgracia. Además, como todo lo que es natural en nosotros, el sentimiento religioso está herido por el pecado original. Puede fácilmente conducir al error e incluso al pecado, superstición, idolatría, etcétera, etcétera. Mire, por ejemplo, la pobre gente de los aztecas, bien cayó en la trampa del demonio de que el dios Sol estaba enfermo y necesitaba sangre humana para revivir el día siguiente. Y hacían la guerra a las diferentes tribus vecinas para capturar gente viviente y sacrificarla. Eso es diabólico. La idolatría es un pecado gravísimo, la superstición. Por ejemplo, hoy los demonios se hacen pasar por espíritus de los difuntos en una secta llamada espiritismo, etcétera. Hace poco leí en la historia de la iglesia que un rey de Irán pagana, estaba haciendo su culto al fuego que es supuestamente sagrado, y una voz le dijo: rechace del país a este impío, a un santo obispo.
Entonces el rey, que era amigo del obispo, dijo, mire, recibí esta revelación de nuestro Dios, que dijo, recházate. Dijo, por favor, haga excavar lo que hay abajo. Y cuando excavó un poco abajo, había un brujo que se hacía pasar por Dios y hablaba con el rey, engañándolo. Entonces, como los que están en el libro del profeta Daniel, igual. Bien, esto es gravísimo, es gravísimo. Entonces, la fe es revelada por Dios y enseñada por la iglesia. Otra pregunta, ¿no hay entonces una relación entre la fe y el sentimiento religioso? Es cierto que la fe va ligada a un sentimiento de seguridad y de bienestar, pero eso no es la esencia de la fe. Ese sentimiento, como todos los demás sentimientos, es cambiante y será más fuerte unas veces, más débil otras. Puede incluso desaparecer durante un cierto tiempo. A grandes santos como Vicente de Paul, Santa Teresa y del Niño Jesús, les falta a veces esa certeza sensible, sin que por ello vacilase su convicción sobre la verdad y la certidumbre de la fe. Entonces la fe no es lo que yo siento, lo que siento. La fe es lo que yo creo y está en mi mente. Uno puede no sentir nada y progresar en grande fe y santidad. Entonces, que hermanos, cuando no sentimos nada, tranquilo. Cuando uno no tiene ganas de rezar, no tiene ganas de confesarte, de ir a misa, siga haciendo todo igual y usted verá que progresa más todavía en la fe. Otra pregunta, ¿cuál es la enseñanza cierta de la Iglesia sobre este punto? El juramento antimodernista impuesto por el Papa San Pío X, que hasta 1967 todos los sacerdotes debían prestar antes de su ordenación, dice: sostengo con toda certeza y sinceramente profeso que la fe no es un sentimiento ciego de la religión que brota de los escondrijos de la subconsciencia, bajo presión del corazón y la inclinación de la voluntad formada moralmente. Entonces, esto es falso. La fe no viene de nuestra subconsciencia. La fe, sino es un verdadero asentimiento del entendimiento. La fe consiste en dar el asentimiento, el acuerdo de la inteligencia, del entendimiento, a la verdad recibida de fuera por oído, por el que creemos ser verdaderas las cosas que han sido dichas, atestiguadas y reveladas por el Dios personal, Creador y Señor nuestro. Lo creemos por la autoridad de Dios sumamente veraz. Entonces la fe recibe, dice San Pablo, fides ex audito. La fe viene del oído, dice a los romanos. Bien, fue enseñada por Dios a los profetas, después a los apóstoles, y los apóstoles la comunicaron a sus sucesores, los obispos, la iglesia, que nos enseña estas verdades. Entonces creemos los dogmas de la fe ser verdades que han sido dichas, atestiguadas y reveladas por el Dios personal, Creador y Señor nuestro, y lo creemos por la autoridad de Dios sumamente verdadero, porque Dios no puede ni equivocarse ni engañarnos. Dios es la verdad misma, Dios es la verdad absoluta. Y el papel precisamente de la Iglesia, de las autoridades de la Iglesia, del Papa, de los obispos, es custodiar fielmente, transmitir esta fe en toda su pureza. Que Dios nos ayude. Y les aconsejo, para fomentar su fe, que sus hermanos, rezar cada día el credo, sea el corto de los apóstoles o el largo que se reza en la misa, rezar los actos de fe, esperanza y caridad, rezar el Padre Nuestro, leer vida de santos, libros buenos, antiguos de los santos, y no aceptar Biblias falsificadas de los protestantes y otro. Yo les aconsejo, toda persona que pone en duda lo que usted ha recibido, ha creído desde niño con tus padres, abuelos, y bien, no haga caso, esto no es católico. Bien, terminamos con un acto de fe. Dios mío, creo firmemente todo lo que cree, enseña la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, porque eres tú, verdad infalible, quien se lo ha revelado. Y bien, este es el acto de fe que cada católico debería rezar cada día en la oración de la mañana. Que Dios los cuide, la Virgen los tome bajo su protección, y que todos los santos mártires y confesores que están en el cielo
bien, que fueron campeones de la fe, nos ayuden a mantenernos en la fe. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.